Vamos a ver este tema entonces, décimas a fracción. ¿Cómo traspasar números o convertir números decimales en fracciones? Lo vamos a separar en tres partes. Decimales exactos, decimales periódicos y después semiperiódicos. ¿Bien? Pero para ello tenemos que recordar o conocer lo siguiente. Todos los números que están después de la coma tienen un nombre dependiendo dónde termine este número. Pero, por ejemplo, yo voy a anotar aquí todos estos ceros. Bien, el dígito que está inmediatamente después de la coma, bien, es el décimo. Bien, seguido, el segundo dígito es el centésimo. El siguiente es el milésimo. El que sigue es el 10 milésimo. Y por último, el 100 milésimo. Bueno, y así sucesivamente podemos ir contando para acá. Pero esto es importante, reconocer estos nombres, porque nos van a ayudar un poco a transformar decimales a fracción. Vamos con la primera parte, que sería transformar entonces números decimales en fracciones. Lo más simple es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos. El 0,25, ¿bien? Termina en un centésimo, ¿ya? En un centésimo, eso tenemos que tenerlo claro. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar los dígitos que tenemos acá, aquí arriba, bien, como una fracción, vamos a escribir esto, 25, y en la parte de abajo, como termina en centésimo, que viene de 100, vamos a escribir 100. Es lo mismo que decir lo siguiente. Anotamos un 1 y si hay dos números después de la coma, anotamos dos ceros. Bien, es igual pensar así. Bien, si tenemos dos dígitos, entonces eso significa que vamos a colocar dos ceros. Bien, entonces volvamos a este número, el 25 décimos, centésimos, perdón, el 25 dividido por 100. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, ahí estaría convertido en una fracción, pero siempre se trata de llevar a una fracción irreductible, es decir, que no pueda ser simplificada más. Y para ello nosotros generalmente pensamos en tres números, el 2, el 3 o el 5, ¿bien? Como básico, ¿bien? ¿Qué significa esto? Que yo podría tomar cualquiera de estos tres y dividir ambos números por uno de estos tres dígitos. Veamos el caso, por ejemplo, el 25 no lo podemos dividir por 2 para que dé un número exacto, pero el 100 sí. Bien, debido a eso entonces no podemos ocupar el 2 porque tiene que dividir a los dos de manera exacta. Si tomamos el 3 pasa lo mismo, ninguno de los dos se puede dividir por 3 de manera exacta, pero sí por 5, entonces vamos a dividir ambos números por 5, bien, dividido por 5, y esto se llama simplificar. Y al simplificar nos va a quedar 5 arriba dividido por 20. Vemos si nuevamente se puede simplificar y nos damos cuenta de que sí, efectivamente, podemos volver a dividir por 2 o por 3 o por 5. Bueno, podemos dividir por 5. Nuevamente, entonces vamos a dividir arriba y abajo por 5 y nos va a quedar la siguiente fracción. 5 dividido por 5 es 1 y 20 dividido por 5 es 4. Aquí entonces tenemos ya una fracción que no se puede reducir más, lo que significa, y podemos escribir acá al lado, que 0,25 es equivalente a la fracción 1/4. Muy bien. Veamos otro ejemplo. 0,4.
En algunos lugares le dicen 0.4, pero nosotros en general le decimos 0,4. Vamos a hacer el mismo procedimiento, es decir, tenemos ahora un solo decimal, es decir, termina en el décimo. Vamos a escribir ese 4 sin el 0 y sin la coma y lo vamos a dividir por 10 porque termina en un décimo. Que sería lo mismo decir, ¿cierto? Que como hay un decimal después de la coma o un número después de la coma, colocamos solamente un 0. Bien, el 1 siempre va para estos casos. Vemos entonces por qué número podemos dividir. Por el 2, el 3 o el 5. Si nos fijamos, nos damos cuenta inmediatamente que podemos dividir por 2 ambos números. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, 4 dividido por 2 es 2 y 10 dividido por 2 es 5. Hasta ahí llegamos, ya que ninguno de los dos los podemos dividir simultáneamente por 2, por 3 o por 5. Entonces, quedamos con esta fracción, es decir, 0,4 se puede escribir como una fracción de la manera 2 quintos. Muy bien. Un tercer ejemplo. 0,150 lo vamos a escribir nuevamente igual que el caso anterior, todos los números que hay, 150, y termina en milésima, por lo tanto lo dividimos por 1000. Que es lo mismo decir que como hay 3 dígitos después de la coma, colocamos acá 3 ceros. Bien. Entonces, vamos a ver por qué números podemos simplificar. Inmediatamente podemos simplificar por 2. Es lo que vamos a hacer. Vamos a simplificar o dividir arriba por 2 y abajo también por 2. Lo que nos va a dar un número arriba igual a 75, ya que 75 por 2 es 150. Y abajo nos va a quedar 500, porque 500 por 2 es 1000. Tratamos de dividir por 2 nuevamente y no nos da para ambos casos, por 3 tampoco, pero sí nos va a dar por 5 nuevamente. Entonces dividimos por 5 arriba y dividimos por 5 abajo y vamos a tener el número 15 dividido por 100. Ustedes pueden hacer esto con la calculadora, ¿cierto? Para darse cuenta que eso es así. Nuevamente probamos por 2 o por 3 o por 5 y vamos a darnos cuenta que podemos dividir ambos nuevamente por 5. Y eso nos va a dar 3 en la parte superior, porque 3 por 5 es 15, y en la parte inferior nos va a dar 20, porque 20 por 5 es 100. Y hasta aquí entonces nos damos cuenta de que tenemos la equivalencia, es decir, 0,150 en términos de una fracción es igual a 3 veinteavos o 3 dividido por 20. ¿Bien? Un detalle más. ¿Qué pasa ahora si tenemos un entero antes de cada uno de estos números? Vamos a hacer esos casos. ¿Bien? Vamos a hacer dos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora tenemos 5,4? ¿Bien? Vamos a repetir el mismo procedimiento. Es decir, vamos a escribir el 54, todos los números que están, ¿cierto? Y en la parte de abajo, nos fijamos que termina en un decimal, en un décimo, por lo tanto escribimos 10, que es lo mismo nuevamente que hicimos anteriormente, es decir, hay un número solamente después de la coma, por lo tanto colocamos un 0. Vemos por qué número podemos dividir ambos dígitos y nos damos cuenta que podemos dividir por 2. Bien, ambos dígitos. Vamos a colocar acá otro color para esto. De tal manera de que variemos un poquito en esto. Entonces podemos dividir por 2 arriba y podemos dividir por 2 abajo. ¿Bien?
10 dividido por 2 es 5. Esto ya no se puede simplificar más, por lo tanto lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a escribir la equivalencia entonces. Bien, es decir, 5,4 es igual a 27 quintos. Muy bien. Pero eso no es todo, porque finalmente yo puedo separar eso, puedo reducirlo un poco más. ¿De qué manera? Pensemos que el 5,4, lo voy a escribir de nuevo, es igual a decir 5 más 0,4. Muy bien. Por lo tanto, yo puedo escribir esto igual que el caso anterior, es decir, el 0,4 ya lo vimos en la parte superior, en la parte de arriba, ¿cierto? Antes, 0,4 aquí está. 0,4 es igual a 2 quintos. Entonces no lo voy a hacer de nuevo. Simplemente puedo escribir ahora que 5 más 0,4 es igual a 5 más 2 quintos. Y esto se puede escribir de la siguiente manera, como un número mixto. 5 enteros, 2 quintos. Bien, y ahí ya convertimos eso a una fracción mixta. Un siguiente ejemplo sería este caso. Bien, suponiendo que ahora tenemos 1,25. Bien, 1,25, si lo vemos como el caso anterior, podríamos escribirlo como 1 más 0,25. Nos desviamos un poquito acá, ¿cierto? Y nos fijamos en esta parte solamente. Y vamos a darnos cuenta que esto es igual a 25 dividido por 100. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Hay dos dígitos, por lo tanto termina en centésimo, escribimos 100, o dos dígitos, 2 ceros. Hacemos la simplificación, nos podemos dar cuenta de que ambos lo podemos dividir por 5, bien, arriba y abajo, y eso significa que vamos a tener arriba 5, vamos a cambiar el color del lápiz, 5 acá, y abajo vamos a tener 20. Porque 20 por 5 es 100. Y podemos aún simplificar por 5, es decir, dividir por 5 arriba y por 5 abajo, y vamos a tener el siguiente resultado, 1 dividido en 4, o un cuarto. En otras palabras, ¿cierto? Este dígito que teníamos acá, este número 1,25, que lo podemos separar en 1 más 0,25, puede quedar representado como 1 más un cuarto, lo que también se puede escribir como un entero, un cuarto. Bien, y ahí está, tenemos la equivalencia. Bien, vamos a la segunda parte donde vamos a ver ahora números decimales, pero periódicos.